Asistolia, la muerte desde dentro. Un podcast de Aimar Bretos y Víctor Olazábal. Las unidades de urgencias y cuidados intensivos se dedican a tratar los casos más extremos en un hospital, los más inminentes. Los sanitarios de estas unidades tienen que estar preparados para lo que sea, porque a su puerta pueden llegar todo tipo de pacientes. Su trabajo se basa en actuar inmediatamente ante el aviso de una parada cardiorrespiratoria. La muerte en urgencias y en la UCI tiene una singularidad. No hay una previsión de la muerte. La muerte es repentina. Y eso es traumático y es doloroso. Episodio 2. Morir sin prepararse. Pues aquí escuchamos un ritmo normal cardíaco, un ritmo sinusal a 80-85 latidos por minuto con saturación normal y con constantes normales. Podríamos decir que el paciente estaría estabilizado. Es el sonido que más nos gusta en la unidad de cuidados intensivos porque implicaría que el paciente está estable. Habla José Márquez, médico de la UCI del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Tenemos dos tipos de ritmos después. Podemos tener un ritmo bajo de frecuencia cardíaca, que es una bradicardia, que habitualmente va acompañado de saturaciones bajas. El ritmo se ralentiza y nos salta ya una primera alarma para estar atentos. Podemos tener un ritmo rápido, que sería una taquicardia sinusal. Si esa taquicardia se convierte en peligrosa, va muchísimo más rápido. Suele cambiar la alarma para advertirnos que baja la saturación y la tensión arterial. Y la alarma que más miedo nos da normalmente es la fibrilación ventricular, que es completamente irregular. Y que suele degenerar en un ritmo ya caótico, lento o en una parada directa, en una parada cardiorrespiratoria. Esto es la asistolia, cuando no hay el sonido de frecuencia cardíaca y solo salta una alarma continua de que se ha parado el corazón. Asistolia, la muerte desde dentro. Un podcast de Aimar Bretos y Víctor Olazábal. Nosotros tenemos un servicio de urgencias en el que hay una puerta que está abierta 24 horas, ¿no? Nosotros jugamos mucho con la información. Es verdad que tenemos que nadar en la incertidumbre constantemente, ¿no? Porque no siempre todo está recogido en unos antecedentes personales que son fundamentales a la hora de abordar a un paciente. Iria Miguens es médica de urgencias del Hospital Gregorio Marañón. Entonces no sabemos quién es, no sabemos qué le ha pasado en su vida, no sabemos por qué está así. Y es más la visión, ¿no? El verle, ¿no? El ver pues cómo está, si está sudoroso, pálido, con livideces, si está inquieto, si no. Todo eso es información que se integra muy rápido. El peor escenario, sin duda, es una catástrofe, no una parada cardiorrespiratoria. Es que te vengan 100 pacientes y de los 100, 20 estén en parada cardiorrespiratoria. Eso es el gran miedo. Entonces, el peor escenario para un médico siempre es un aviso de un accidente o de una explosión o de algo por el estilo. El 11M. Enrique Torres es el jefe de urgencias del Hospital de La Paz. Porque pone a prueba
no solo la habilidad personal, sino la habilidad de todo el hospital como equipo. Y requiere un conocimiento de qué ha causado el incidente, porque a veces hay que tomar una decisión muy dura, y es el hecho de, cuando llegan, decidir que no merece la pena el esfuerzo de salvar a determinada persona porque sus lesiones son incompatibles con la vida. Pasas de 0 a 100, es decir, en el servicio de urgencias hay muchos pacientes, coinciden a la vez muchos pacientes, y estás a lo mejor hablando con un paciente, ¿no?, que está contándote su demanda asistencial, su vivencia, y de repente, efectivamente, pues entra un paciente que, pues en parada cardíaca. Ahí cambia todo, ¿no? Porque no puedes pasar de un paciente a otro a la vez que yo no puedo pasar de esa parada cardíaca o de ese fallecimiento, de esa muerte, a otro paciente y trasladar eso, ¿no? Entonces requiere como un reseteo, ¿no?, en segundos, de saber que empieza otra vida, ¿no?, otro proceso. Y ahí pues cambia todo, desde lo que tienes que aplicar hasta, bueno, pues ese mal llamado a veces, ¿no?, subidón de adrenalina. No, es que es lo que te está demandando, es patología tiempo dependiente, y ahí sí, ¿no?, ahí vas a correr. Cuando escuchas el timbre de llamada por un problema de fallecimiento, lo primero que hay que hacer es tomar el pulso a uno mismo. No puedes entrar a atender a un paciente que se está muriendo con el corazón a 140 latidos por minuto. O sea, tienes que respirar, tener el pulso calmado y a partir de ahí recordar las enseñanzas, porque está todo muy entrenado. Si el corazón del paciente se para, los sanitarios tienen que realizar un masaje de reanimación para restaurar el flujo sanguíneo. Pues el masaje tienes que poner las dos manos juntas, ponerlas al final del esternón y apoyar todo el peso de tu cuerpo y empezar a contar 1, 1001, 1002, 1003 continuamente. Julia Fernández es enfermera UCI en el Gregorio Marañón. Y ese masaje va acompañado de insuflaciones de aire, vas metiendo aire por un tubo en la boca, lo llamamos intubación, entonces vas metiendo el aire con un ambú, un dispositivo que metes aire conectado al oxígeno, y vas metiendo el aire a medida que vas dando masaje. Entonces hay una persona que se encarga del masaje y otra persona que se encarga de dar las insuflaciones con el ambú. En el caso del corazón, las escenas de las pelis que vemos con descargas eléctricas ahí a lo bestia, ¿esto es así o hay mucho de ficción? Hay mucho de ficción. O sea, sí que hacemos descargas porque hay diferentes arritmias que las requieren, una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular. Por ejemplo, pues hay que hacer una descarga, pero no siempre se hacen descargas, depende de la arritmia. Y cuando se hacen, si está en parada, pues se le da directamente, no lo notan. Y hay veces que necesitan que les cedemos, depende de la arritmia, depende de la situación. Y lo que vemos en las películas, que van los médicos sentados encima del paciente en la camilla, yo no lo he visto. Sí que veo que vienen a urgencias y el médico viene dándoles masaje a veces, pero en las películas es como mucho más fantástico. Durante el proceso de reanimación, ¿ustedes se van turnando? ¿Cómo funciona eso? Sí, nos vamos turnando porque es agotador. Tenemos que echar todo nuestro peso para dar el masaje cardíaco y es agotador a nivel psicológico y a nivel físico. Tienes que echar todo el peso de tu cuerpo sobre el paciente, sobre el tórax, para dar los masajes. Y es una situación muy estresante. Aunque estamos bastante bien coordinados, unos se encargan de las drogas, otros se encargan del masaje, otros se encargan de las vías respiratorias, pero nos tenemos que ir turnando. El que da masaje es una actividad física más que si estuvieras en un crossfit, en un gimnasio, porque es muy rápido y tiene que ser además efectivo para que ese corazón late. ¿Se llega a sentir miedo? Sí, a veces sí. A veces tienes miedo de que no salga adelante, pues un chico joven que ha salido de noche y le han dado varios navajazos, o sí te da miedo. E incluso tienes miedo de, hoy le ha pasado a esta persona, mañana le puede pasar a alguien de mi familia. Claro que tienes miedo. ¿Uno puede llegar a bloquearse en una situación crítica? Sí, por supuesto, somos personas y podemos bloquearnos. Podemos tener crisis de ansiedad, nos puede pasar de todo. Intentamos controlarlo, intentamos que no nos pase, pero sí, somos humanos y nos puede pasar. Te puedes bloquear. Ante eso, pues sustituyes al compañero. Le dices que se salga, que te quedas tú. Si tú ves a un compañero que está bloqueado, que lo está pasando mal, porque hay veces que lo pasamos muy mal, si has tenido mucha cercanía con ese paciente o esa familia,
te puede llegar a afectar bastante. Entonces, ante esa situación, tú como compañera dices, salte que me quedo yo. Y seguimos con la reanimación. La reanimación tiene que hacerse inmediatamente, porque si al cerebro deja de llegarle sangre, en cuestión de minutos los daños son irreversibles. El cerebro es el órgano que menos aguanta la ausencia de sangre oxigenada. Lo explica Jaime Masjuan, jefe de servicio de neurología del Hospital Ramón y Cajal. Así como el riñón, el hígado o incluso el corazón no muere inmediatamente o a los 5 minutos de producirse una parada cardíaca, y por eso se pueden hacer los trasplantes de órganos. El cerebro prácticamente a partir, vamos a decir, 10 minutos se produce una lesión neuronal irreversible porque no recibe sangre oxigenada y el cerebro no tiene esa capacidad metabólica de aguantar sin recibir ese oxígeno, de tal manera que se produce una destrucción completa del cerebro, y aunque podamos reanimar el corazón, como sucede a veces, los daños neurológicos muchas veces son irreversibles después de una parada cardíaca, a pesar de las maniobras de reanimación cardiopulmonar que se puedan establecer, que salvo que sea en un hospital no son inmediatas. Siempre hay un tiempo entre que llega un médico o alguien lo diagnostica o tiene un desfibrilador, poder hacerlas. Lo que sí sabemos es que unas maniobras una parada extrahospitalaria en la que se tarda tiempo en reanimar porque no hay un médico al lado, pues tienen muchas posibilidades de que aunque llegue al hospital vivo porque se le reanime, luego no salga del hospital con vida. Eso prácticamente hay un 10% de pacientes que a los 3 meses están vivos después de una parada cardíaca extrahospitalaria, a pesar de una reanimación en la calle eficaz. Todavía no se ha conseguido que ese tiempo entre que llega al servicio de emergencia y se tiene el desfibrilador consiga. Es un porcentaje bajísimo. Muy bajo, muy bajo. Es una de las situaciones, por eso se ha hecho tanto hincapié y tantas campañas en los desfibriladores, porque son los que realmente capaces de revertir una parada cardíaca, porque con un chispazo, como en las películas, consigues que el corazón pase de una fibrilación ventricular a tener un ritmo cardíaco efectivo, que simplemente el corazón cuando está en fibrilación simplemente vibra, pero no es capaz de mandar sangre para el cerebro y para los órganos. Con el desfibrilador se consigue que esa arritmia, ese cambio eléctrico pasa a un ritmo efectivo, entonces el corazón empieza a bombear sangre. Y eso no se hace con el masaje cardíaco. El masaje cardíaco vale como estímulo simplemente pachurrar el corazón para que mande sangre para arriba al cerebro y al cuerpo hasta que se consiga revertir esa situación. ¿De qué depende de que a algunas personas con 5 minutos sin sangre en el cerebro ya sea irreversible y a otras con 8 o 9 minutos todavía se le pueda revertir? Una de las cosas que es más importantes es la edad. La edad se influye. Y luego hay otra serie de factores que desconocemos completamente, porque unos pacientes después de una reanimación cardiopulmonar tardía o prolongada no tienen secuelas neurológicas y otros a veces en el mismo hospital. Se hace porque está el paciente cuando tiene la parada en el hospital, en una UBI o en un quirófano o en una planta y se hace una reanimación inmediata, pues a veces no sabemos por qué el cerebro queda tremendamente dañado. Eso también ocurre en los ictus. Hay pacientes que tienen un daño cerebral particularmente grande o pequeño de una parte del cerebro en el ictus, y unos pacientes al cabo de 3 meses tienen una recuperación completa, y otros con una lesión muy parecida tienen unos daños neurológicos que les producen graves secuelas. Hombre, siempre te queda la esperanza, o sea, hasta que ya alguien dice hasta aquí, seguimos. Sí que cada vez te vas apagando tú mismo un poco más diciendo, jolines, venga, hay que seguir y podemos hacerlo. Pero ya cuando ha pasado media hora o 45 minutos, ya sabes que las consecuencias van a ser malas. Pero en ese momento no lo piensas, en ese momento lo que quieres es que salga adelante. En ese momento vas a dar el masaje, aunque luego estés con agujetas el resto de los días o aunque luego estés agotado. Pero no siempre se consigue. A veces nada funciona. En un caso de reanimación se da por imposible cuando los médicos lo deciden. Podemos estar reanimando media hora, 45 minutos, hasta 1 hora. Sin duda, cuando ya se lleva un tiempo determinado, más o menos, ¿no?, según las guías clínicas, que también se recogen los tiempos, y se ve que no hay información, una causa concreta, y que no hay ningún tipo de señal que induzca vida, ¿no?, que dé una imagen en el monitor con los ritmos cardíacos, ahí ya se puede considerar, ¿no?, que la parada pues no es reanimable y no es viable, ¿no? No ha habido ningún dato que diga sí, hay alguna posibilidad de que pueda salir de la parada. Pues dice, vamos a parar, ya no se puede hacer más, lo hemos intentado, no es reanimable, ya a partir de ya llevamos 45 minutos y no ha habido actividad cardíaca. Cualquiera de esas frases y ya todos paramos. ¿A qué suena la muerte en urgencias?
El silencio. Además es muy característico, ¿no? Porque previo a la muerte siempre hay ruido, ¿no? Corremos, hay alarmas, llega más y más gente, más ayuda, llamas a otro compañero, suenan buscas, ¿no? Hay ruido y cuando pues, se toma una decisión o ocurre la muerte, hay silencio, ¿no? Porque empiezan otra toma de decisiones que requieren la pausa que hace escasos segundos, minutos no habíamos podido tener. Y pasa por el silencio, yo creo que es el denominador común. ¿Y qué pasa ahí, en ese momento? Pues en ese momento pues la gente se sale de la habitación, se queda la enfermera, el auxiliar y el celador, se quedan dentro de la habitación. Bueno, intentamos un poquito arreglar al paciente, limpiar la habitación, acomodar un poco la situación dentro de lo posible y cuando lo tenemos todo un poquito arreglado, pues ya pasa a la familia. Asistolia, la muerte desde dentro. Un podcast de Aimar Bretos y Víctor Olazábal. Nos preguntamos qué es exactamente morir, qué ocurre dentro de nuestro cuerpo cuando nos morimos. La muerte se define clásicamente como la parada del corazón, cuando ya no hay latido cardíaco y hay una ausencia de respiración por parte de una persona. Eso es lo que se define como muerte clásica, que después de... Normalmente se establece unos 5 minutos en los que hay una ausencia de latido cardíaco y de respiración, pues el órgano principal, que es el cerebro, se produce una destrucción, se va a producir la muerte clínica. ¿Cuándo se puede dar por confirmada al 100% una muerte? ¿Cómo es el protocolo dentro de la UCI? A ver, hay dos tipos de muerte. La asistolia, que es cuando el corazón ya deja de funcionar. Entonces eso nosotros los tenemos monitorizados a los pacientes. Entonces te sale en una pantalla el electrocardiograma y sale plano. Entonces se queda a cero, sale la curva plana y lo damos por muerto. Bueno, no hay tensión, no hay pulso, no hay respiración, todo el monitor queda en cero e incluso a veces hacemos un electrocardiograma aparte del monitor. Y la confirmación la da el médico, por supuesto. Y luego hay una muerte que es encefálica, que eso ya se comprueba pues con un electroencefalograma, aparte del electrocardiograma. También se pueden hacer pruebas físicas comparando los pares craneales, pero eso ya es mucho más técnico. Y a veces cuando hay hemorragias cerebrales también se hace un angiotac, un ecodoppler para ver si ese cerebro tiene riego sanguíneo. ¿Pero a qué se le llama muerte encefálica o muerte cerebral? La muerte cerebral es un concepto que aparece cuando empiezan a hacerse trasplantes y es cuando el que se destruye completamente es el cerebro primero y luego va el corazón. Eso es en las enfermedades neurológicas que se empezaron con los traumatismos craneoencefálicos, los ictus masivos o incluso las paradas cardíacas cuando se produce una anoxia cerebral completa. Quiere decir que el cerebro poco a poco se va destruyendo completamente por problemas de presión y entonces deja de funcionar completamente todas las estructuras del encéfalo, tanto las de la corteza cerebral como las del tronco, que llevan la parte vegetativa. Cuando eso se produce, el paciente entra en un coma irreversible con dilatación de pupilas y necesita un respirador en una unidad de cuidados intensivos para mantener que el corazón, que sigue vivo, pues pueda seguir funcionando, y si hay que conectarlo también a un respirador para que él haga como los pulmones. Y esto se mantiene durante un tiempo con objeto de que el paciente llegue a esa muerte cerebral o muerte encefálica, y a partir de ahí, si la familia o el paciente ha acordado previamente que quería ser donante, poder hacer una extracción de esos órganos que los mantenemos oxigenados porque el corazón late, para poder extraerlos. ¿Qué ha provocado el fallo del cerebro en ese caso? Me ha hablado de un fallo de presión. Sí, generalmente es por una lesión, puede ser un traumatismo, un derrame cerebral, algo que de repente, o un ictus masivo. Eso hace que la presión dentro del cráneo, que es una estructura cerrada, pues empieza a crecer. Y esa presión que va aumentando porque se producen fenómenos inflamatorios, hace que impida que la sangre, que recibe una presión, que es la presión arterial del brazo de 120-80, pues como hay más presión en el cráneo que la capacidad que tiene el corazón de meter sangre con esa presión, no llega al cerebro, se para en el cuello, de tal manera que toda la parte del cerebro se queda sin riego y se produce una destrucción completa del cerebro. ¿Y si llegáramos a tiempo de
abrir el cráneo de ese paciente, ¿se podría salvar al paciente? Cuando la lesión es en una parte del cerebro. Hay una parte del cerebro en un ictus masivo, una hemorragia, se produce una lesión que poco a poco va aumentando de tamaño, entonces va comprimiendo la otra parte del cerebro, el otro hemisferio que está sano. Entonces hay una intervención quirúrgica, que es la craniectomía, que es quitar el hueso de una parte del cerebro. ¿Para qué? Pues para que la lesión cerebral que se está hinchando, pues como una pelota, en vez de comprimir hacia el otro lado del cráneo y matar todo el cerebro, se expande hacia afuera, de tal manera que se respeta y el paciente no muere. Y esa es una intervención que se llama la craniectomía, que la hacen los neurocirujanos, que salva vidas, no salva discapacidad. ¿Por qué? Porque la lesión cerebral de la parte del cerebro va a quedar ahí, pero no va a matar al otro hemisferio, y el paciente salva la vida a costa de una serie de secuelas. Eso se reconoció hace unos años como una técnica quirúrgica indicada generalmente en pacientes por debajo de 65 años para salvar la vida a costa de una discapacidad importante. Y hacer las dos partes, quitar las dos partes de los huesos, eso se hace muy, muy excepcionalmente en algunos casos de edema cerebral brutal, y eso ya no tiene tan buenos resultados, porque la lesión cerebral es en los dos lados. Cuando el cerebro se deteriora completamente, y sé que esta pregunta es compleja porque nadie ha vuelto de ahí para contarlo, pero ¿el paciente sufre? Lo bueno y lo malo de las enfermedades neurológicas es que cuando el cerebro está dañado, la conciencia de enfermedad es mucho menor que cuando un paciente muere por un problema respiratorio, un problema digestivo. ¿Por qué? Porque el cerebro es donde está la capacidad de sufrimiento, la capacidad de reconocimiento de la enfermedad, de tal manera que si cuando esto pasa de repente, el paciente no tiene tiempo a darse cuenta de que le va a pasar algo, porque simplemente pierde la conciencia inmediatamente. Otra cosa es que el proceso pueda ser un poco más despacio, es decir, que un paciente, por ejemplo, tiene una hemorragia, se está desangrando poco a poco, la tensión arterial va bajando porque el corazón no tiene líquido para bombear y meter en el cerebro, entonces el nivel de conciencia va bajando poco a poco según la menos sangre le va llegando al cerebro. Entonces ese paciente puede notar en algún momento dado esa sensación de muerte inminente, algo que le está pasando, ¿no? Algo así como las películas, que se ve cómo se va apagando poco a poco. Pero cuando hay una parada cardíaca, que es una arritmia maligna, el paciente directamente no se entera de nada porque cae al suelo y entra en coma directamente. En el momento después de una muerte, en el hospital empieza otro tipo de gestión emocional y profesional, porque toca comunicárselo a la familia. Cada uno intenta ser lo más humano posible. A veces se lo dice el médico, a veces se lo decimos nosotros, que estamos a pie de cama. Yo, por ejemplo, a veces le digo, lo siento mucho, ya se nos ha ido, pero luego tiene que venir el médico y confirmarlo al 100%. Pero sí, es una familia que he estado muy cercana a ellos, he estado muchos días con ellos, viéndoles y me conocen y yo les conozco, pues a veces hasta te sale darles un abrazo o decirles unas palabras. Y ellos hasta por tu mirada y por tu abrazo ya lo saben. No hace falta decir nada. Cada familia, cada ser querido, cada situación social es un mundo y hay dolor, ¿no? Entonces es muy distinto también las edades, ¿no? Los vínculos, con quién vas a comunicar ese fallecimiento del ser querido, pero desde luego en todas hay mucho dolor, por supuesto, para las familias y los pacientes. Y como profesionales yo creo que las cosas que más alivio pueden darnos es el decir se han hecho las cosas, poder explicarlas, ¿no? Esa honestidad por delante y explicar todo lo que se ha hecho, que siempre se ha hecho, ¿no? Todo lo que se ha podido, que parece una frase hecha pero es real. Lo más habitual es que la familia quiera quedarse con el fallecido, un último adiós. Sí, la mayoría se quieren quedar. Les ponemos una silla, les ofrecemos agua, una manzanilla y se suelen quedar pues un tiempo con ellos. Hay otros que no quieren y se salen. La despedida en una UCI es distinta a la despedida en una habitación de paliativos. Sí, desgraciadamente sí, porque a veces en una UCI hay despedidas que son... hay casos agudos que no te lo esperas y hay veces que te llega la muerte sin esperarlo. Entonces hay situaciones muy críticas que nadie se lo espera y de repente el paciente se muere. Entonces ahí no te da tiempo ni a despedirte. Entonces sí es mucho más duro. En paliativos, bueno, relativo, de mucho más duro. Pero en paliativos ya saben la mayoría que se van a morir, se preparan, se despiden. En la UBI hay veces que sí puedes prepararte, pero no lo suficiente. Son casos extremos y a veces están hasta sedados, la gran mayoría.
Los profesionales sanitarios de urgencias o de una UCI tienen que convivir con todas estas escenas cuando no consiguen salvar una vida. La muerte está en su día a día y eso se lleva como se puede. Con mucho respeto, lo primero. Intentamos ser lo más cercanos posibles porque sabemos que es una situación muy difícil para todos, para la familia, para el personal. Entonces, lo más respetuosamente posible, lo más cercano posible. Si no consigues salvar al paciente, asumes que estamos en este mundo y que todo tiene que llegar en un momento. Que has dado todo lo que tienes, que el equipo ha trabajado lo mejor que lo ha podido hacer y que a pesar de eso, las enfermedades son graves, las patologías son graves y no siempre puedes vencerlo. Ojalá, pero hay que asumir que pues la vida tiene unos márgenes y hay cosas que puedes solucionar y hay cosas que no puedes solucionar. La muerte es parte de la medicina, ¿no? Y en la forma de morir, en cómo tú como profesional gestionas el caso, hablas con las familias, ¿no? Incluso esas últimas horas del paciente es una forma también de salvar, pese a que sabes que va a acabar en la muerte. Pero la forma del proceso, que evidentemente es trágica y dolor siempre, ¿no? Hay una especie de salvación, que es esa transición, ¿no? En la que cómo puede la familia después, sus seres queridos, llevar el luto, en cómo ese paciente se ha podido ir con mayor o menor confort. Entonces todo eso es parte de la salvación. ¿Hay sensación de fracaso en toda muerte en urgencias o no tiene por qué? Sí, yo creo que todos los que nos enfrentamos, ¿no? a un paciente crítico, a una parada, cuando no hay éxito hay, por supuesto, dolor, ¿no? Que eso es algo que sí que... Pero desde luego la sensación de el autocuestionamiento, ¿no? De qué podría haber hecho, que relativamente dura poco, no el hecho de ser autocrítico, ¿no? Con nosotros mismos, que yo creo que es algo que es un proceso y que estamos siempre, ¿no? Intentando resolver. ¿Y es justo eso? Sí. No justo, o sea, no es una cuestión de que llegues a casa, ¿no? Y ostras, lo podía haber hecho mucho mejor y soy... No, sino invita también a mejorar, a reflexionar, a ser mejor, ¿no? En definitiva, con los pacientes, que es un poco lo que buscamos cada día. A veces sabes que es inevitable, es cierto, pero siempre se puede sacar también una gran lección de mejora. ¿Cómo se gestiona la sensación de si el paciente hubiese llegado 5 minutos antes, si la ambulancia hubiese llegado 5 minutos antes, si nosotros hubiésemos podido hacer ese easy? ¿Cómo se gestiona? Pues yo eso intento no planteármelo. Intento no planteármelo porque no sabemos lo que habría pasado. ¿Para qué pensarlo? O sea, es que mejor no sufrirlo. Y es verdad que es algo que, como autocrítica lo digo, que descuidamos mucho, ¿no? Entonces sí que hay que buscar también el cuidarse para poder seguir cuidando, ¿no? Pues sería imposible si fuésemos llenando esa mochila, ¿no? De pena, de dolor, de frustración. Hay un sonido que no se va nunca. O sea, por ejemplo, el sonido de los buscas, ¿no? Que es algo que tenemos, siempre llevamos un busca encima. Te lo llevas hasta el punto que se reproduce en la calle, claro, la gente, tu entorno, ¿no? Entonces llegas a decir, cambia el sonido del móvil, eso sí que se lleva, más que el electro y el monitor, ¿no? El ping ping. Y una puerta que no se cierra, porque por urgencias no dejan de entrar pacientes. Y bueno, pues nada, es que tenemos que seguir trabajando porque tenemos más pacientes. Entonces, los compañeros que han venido a ayudar se van con sus pacientes, los médicos tienen que seguir con sus pacientes y si alguien puede decir a otro compañero, oye, me voy a meter un momento a tomarme un vaso de agua o a comer algo, sustitúyeme. O sea, siempre nos tenemos que sustituir porque tenemos que estar a pie de cama. ¿Cómo se puede trabajar con picos de tanta tensión emocional tan habituales? ¿Uno se acostumbra a eso? Trabajamos con la muerte y lo tenemos interiorizado, que no es acostumbrados. Y bueno, pues nos tenemos que manejar ante esas situaciones y seguir luchando día a día. ¿No se acostumbra uno nunca? No, a eso no te puedes acostumbrar, no. Eso, buscas tus herramientas de manejo y no te queda otra. ¿Y cuáles son esas herramientas? Pues esas herramientas cada uno se agarra a lo que puede. Está feo decirlo, pero yo a veces intento no implicarme demasiado con el paciente a nivel de si tiene hijos, de si tiene familia, porque luego me cuesta mucho más separarme. Entonces, esa cercanía que intento tener con el paciente a veces me cuesta más tenerla porque creo como un pequeño muro para no implicarme tanto. Pero reconozco que me gusta conocer a mis pacientes, estar con ellos,
y darles todo lo que pueda. Es prácticamente imposible que la gestión con la muerte de los profesionales que se dedican a salvar vidas no les haga algo de mella en su seno interno. A ver, hay casos que me tocan, hay casos que me tocan casi todos, pero hay casos en especial, pues gente joven o madres de familia. Yo intento ver el lado positivo de las cosas y lo que ha vivido esa gente, lo que ha tenido. A veces me lo aplico a mí misma, digo, hoy estamos aquí y mañana no estamos, hay que disfrutar al máximo, tenemos que hacer todo lo que queramos, no dejarlo para mañana. ¿Que quieres hacer un viaje? Hazlo. ¿Que te quieres estrenar unos zapatos? No te esperes al verano, o sea, póntelos cuando te apetezcan. ¿Que quieres decir te quiero a alguien? Díselo, porque a lo mejor luego es tarde y no se lo puedes decir. Asistolia, la muerte desde dentro. Un podcast de Aimar Bretos y Víctor Olazábal. En el próximo episodio de Asistolia entramos en la morgue. Visitamos un depósito de cadáveres para que médicos forenses nos desgranen cómo se hace una autopsia y toda la información que obtienen de ella. Porque en la autopsia de un cuerpo se descubre cómo ha muerto esa persona, sí, pero también puede servir para salvar otras vidas.